Noticia de último minuto. Pueblo de Venezuela. Muchísima atención, porque lo que está ocurriendo en estos precisos momentos vuelve a colocar al país frente a una situación política de máxima tensión. María Corina Machado vuelve a estar en el centro de todas las miradas, mientras crecen las expectativas sobre un posible regreso a Venezuela y al mismo tiempo aumentan las señales de presión dentro y fuera del país. Pero aquí hay algo que usted tiene que entender desde el principio. Una cosa es lo que se está diciendo en redes sociales, y otra muy diferente es lo que realmente puede confirmarse. Por eso, en este video vamos a analizar qué hay detrás de estos movimientos. ¿Qué significa que nuevamente se hable del regreso de María Corina Machado? ¿Y por qué este momento puede ser tan importante para el futuro político venezolano? Mientras tanto, continúan las denuncias relacionadas con la situación de los presos políticos, la persecución contra sectores de la oposición y el descontento de una parte importante de la población. En distintos puntos del país se han producido expresiones de protesta y llamados para exigir libertad y cambios políticos. Y cada nuevo movimiento aumenta la presión sobre quienes tienen actualmente el control de las instituciones venezolanas. La gran pregunta es: ¿estamos entrando realmente en una nueva etapa de confrontación política? ¿O estamos ante otro momento de presión que terminará diluyéndose como ha ocurrido anteriormente? Y quiero preguntárselo directamente a ustedes. ¿Desde qué ciudad, estado o país están viendo este video? Déjenme su ubicación en los comentarios, porque queremos saber hasta dónde está llegando esta información y cuántos venezolanos, dentro y fuera del país, están siguiendo minuto a minuto lo que está ocurriendo. Además, vamos a revisar qué podría significar un eventual regreso de María Corina Machado. ¿Cuáles serían los riesgos políticos de ese movimiento y qué escenarios podrían abrirse para Venezuela en las próximas horas y días? Así que quédese hasta el final, porque la información que vamos a analizar puede ayudarle a entender mucho mejor el verdadero alcance de lo que está sucediendo. Si usted es nuevo en el canal, suscríbase ahora mismo, active las notificaciones, comparta este video y dele like. De esa manera nos ayuda a que esta información llegue a más venezolanos que quieren mantenerse informados. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directamente con todos los detalles de esta noticia de último minuto. Por la última institución democrática, el último gobierno, así lo reconoce Estados Unidos, democrático que ha tenido Venezuela. Por tanto, son ellos los que van a elegir a los representantes de la sociedad civil y, por tanto, estos miembros de la sociedad civil que van a designar a los magistrados van a ser la clave en el nuevo TSJ. Y hoy, en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, la írrita, la ilegítima, la de Jorge Rodríguez, se va a votar que el chavismo pierda el control sobre el TSJ. Vamos a ver y vamos a intentar hacerlo en directo, a ver si es posible. Ver cómo levanta la mano Iris Varela, Nicolásito Maduro Guerra, todo ese aparataje del más radical del chavismo, votando, alzando la mano y votando a favor de que el chavismo ya no tenga injerencia en el TSJ. ¿Qué es lo que se vota hoy? Vamos a ver perdón, muchachos. Me he adelantado. Ese es el tema principal de hoy, pero vamos a adelantar, por supuesto, el resto de temas en los titulares. Capitán Caguaripano. Atención, allí el tribunal en el estado Carabobo, en Valencia, ha decidido el Tribunal de Apelaciones darse 10 días. Todo parece y todo apunta a que se está cocinando la liberación del capitán Caguaripano. Vamos a tener prudencia y vamos a esperar a que se produzcan esos hechos, pero hay máxima atención, máxima expectativa porque salga el capitán Caguaripano y todos esos militares que fueron torturados por el conocido caso Paramacay. Atención, Diosdado Cabello vuelve a atacar. Sobre ese tema vamos a hablar de ello también a Carlos Ocariz. Y también, atención, hay secuestros en minas en el estado Bolívar por parte de la guerrilla colombiana. Sigue habiendo, por tanto, focos de desestabilización en el sur de Bolívar. Por tanto,
Aquí no se ha estabilizado todavía por completo la situación de los grupos irregulares y armados allí. Y Estados Unidos está mostrando cómo van a ser los nuevos centros de salud en Venezuela. Donde estaban los cubanos, ahora banderas estadounidenses. Todo esto y más en el programa que ahora sí, comenzamos. Jueves 27 de agosto del 2026. Hoy puede ser un día histórico, ya lo anunciamos. Vamos a ver el orden del día hoy de la IRRITA, de la ilegítima Asamblea Nacional, de ese órgano controlado por Jorge Rodríguez, ese órgano surgido del fraude electoral, ya todo el país lo sabe. Primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma parcial de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Es hoy, 27 de agosto a las 11. Está convocado todo el chavismo que se robó las elecciones de ese parlamento, junto con ese sector llamado los alacranes, van a votar para que se cambie esta ley, para que se cambie el artículo, en concreto el 65, que va a cambiar por completo la forma como se designa este TSJ. Segunda discusión del proyecto de ley aprobatorio. Bueno, esto no tiene ningún tipo de importancia ni relevancia. Los grandes felinos. Y el punto 3, bueno, hay nuevo embajador, ¿sí? Nuevo embajador en Egipto. Un hombre de Zapatero, un hombre de enlace entre los Rodríguez y Zapatero. Luego vamos a hablar de él, de Ramón Gordills. Pero el punto importante es el 1, por supuesto, el más relevante, porque hoy los que se robaron las elecciones, los chavistas de la Asamblea Ilegítima, van a alzar la mano para renunciar a tener el control del TSJ. Es decir, hoy va a haber un suicidio en la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez. Se va a producir un suicidio colectivo en vivo y directo. Entrega el chavismo el control del TSJ. Bueno, estamos impacientes a ver esa imagen. La de Nicolásito y la de Delcy Rodríguez y la de todos los de Diosdado allí, representados en esta Asamblea IRRITA del 2026, levantando la mano y aceptando que se transforme el artículo 65. Este es el primer paso, el paso legal para que se produzca el cambio del TSJ. Por tanto, es un momento crucial lo que vamos a ver hoy. ¿Qué dice ese artículo 65 sobre el nombramiento de los magistrados del TSJ? Aquí lo vemos. Artículo 65 de la ley de funcionamiento del TSJ. El comité de postulaciones judiciales, es decir, el comité que elige a los magistrados. Está integrado por 21 miembros designados por la plenaria de la Asamblea Nacional, con las 2/3 partes de sus miembros, de los cuales 11 son diputados y 10 son postulados por la sociedad civil. A tal efecto, la Asamblea Nacional nombrará la comisión preliminar integrada por 11 diputados, la cual deberá realizar la convocatoria de los postulados a la sociedad civil. Bueno, el resto es detalle, ¿no? La comisión preliminar se encargará de recibir, preseleccionar y remitir a la plenaria, mediante un proceso público, transparente, las postulaciones por los diferentes sectores de la sociedad civil, procurando asegurar la paridad de género, participación de los grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables. Una vez designados dichos comités, los integrantes de la comisión preliminar pasan a formar parte del mismo. Bueno, 11, para resumir la importancia de lo que se designa hoy. Hasta ahora, 11 diputados que a su vez elegían a los representantes de la sociedad civil, y eran 10 de la sociedad civil, es decir, los 11 diputados eligen, tienen mayoría clara en ese comité. Los 11 diputados del chavismo, en este caso, eso era el proceso que estaba ya en marcha y que mandó a detener Estados Unidos. Ya iban a designar, esos 11 diputados designaban a los magistrados. Ahora Estados Unidos detiene, dice, no va a ser así, va a ser a través de la mesa,
La mesa ordena ese cambio, decide ese cambio. Ahora no van a ser 11 diputados y 10 miembros de la sociedad civil, va a ser al revés. 11 miembros de la sociedad civil y 10 diputados. ¿Qué significa eso? Que los 11 representantes de la sociedad civil deciden, tienen mayoría. Es decir, antes Jorge Rodríguez decidía, vamos a simplificarlo. Antes Jorge Rodríguez decidía los magistrados. Ahora es la sociedad civil. ¿Y quiénes van a ser electos por la sociedad civil? Bueno, precisamente esta mesa, la mesa de la tercera fase. Eso sí, la diferencia es de un solo diputado, es decir, no puede haber allí ningún voto que se preste con el chavismo, porque entonces ahí volvemos a la misma trampa. Pero bueno, esto no tenemos duda alguna que es simplemente una formalidad de algo que Estados Unidos ya tiene muy bien controlado y muy bien encaminado. Un nuevo TCJ que se va a ser decidido por la sociedad civil y por tanto que no va a obedecer a los designios de Jorge Rodríguez, ni a los del chavismo, ni van a tener carnets de militantes del PSUV, los magistrados, como era el caso de Caristlia, y de allí para abajo prácticamente todos los que estaban en el TCJ. Hoy el chavismo decide entregar el control de la justicia. Vamos a ver qué sucede en esa votación, porque una de las imágenes que estamos esperando como agua de mayo es ver a Iris Varela levantando esa mano. ¿Se va a producir? ¿Se va a rebelar en contra de Jorge Rodríguez, Delcy y Diosdado Cabello? ¿O se va a ausentar? ¿Se le va a pinchar un caucho? ¿Se va a enfermar? ¿Le va a doler la barriga? ¿Qué va a pasar con ella cuando ha dicho que todo lo que decida esa mesa es una farsa? ¿Va a levantar su mano hoy? Bueno, veremos qué va a pasar en este capítulo especial de Frutinovela, capítulo histórico. Estaremos muy atentos y muy pendientes de Iris Varela y del resto, por supuesto, de chavistas que están siendo arrastrados por este proceso, insistimos, al suicidio colectivo. Hoy el PSUV se suicida allí en la Asamblea Nacional porque si, como está previsto, aceptan perder el control del comité de postulaciones, aceptan perder el control de la designación del TCJ y, por tanto, aceptan perder el TCJ. Vamos a estar atentos, pendientes, muchachos, a ver si podemos conectar hoy en directo con esa Asamblea Nacional. En teoría, comienza a las 11 de la mañana, hora de Venezuela. Es decir, muy pronto. Vamos a estar atentos y pendientes, a ver si no hay retrasos, vamos a ver, no hay ausentes, todo eso lo vamos a seguir de forma muy cercana. Bueno, tenemos también en otro punto del día, atención, premian a Raúl Gordills como embajador en Egipto. ¿Quién es Raúl Gordills? ¿Qué ha dicho la prensa de Raúl Gordills? Aquí quienes vivimos en España, el nombre es harto conocido. Ramón Gordills, perdón. Empezó a estudiar 2 carreras en la UCB, no completó ninguna. Esto es lo que dice Armando Info. Pero su aparente vocación de todero encontraría un cauce cuando conoció a Nicolás Maduro, momento en el que se convirtió en portero de acceso al entorno del futuro dictador. Documentos de la Asamblea Nacional de España ahora lo demuestran como un conector clave entre los accionistas venezolanos de la atribulada Aerolínea Plus Ultra y el tráfico de influencias que el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, presuntamente lideraba. Era efectivamente uno de los hombres que se había reunido con los directivos de Plus Ultra. Era el puente entre los directivos de Plus Ultra y José Luis Rodríguez Zapatero, Ramón Gordills. Ramón Gordills va
a Egipto, ahora premiado por sus trabajos realizados para Zapatero y para el Delcinato. No es el único premiado, porque quien trajo a Zapatero a Venezuela está hoy como embajador en España de Venezuela. Timoteo Zambrano, ex Acción Democrática. Él fue el hombre que llevó a Zapatero a Venezuela y lo presentó, y la oposición estuvo de acuerdo con que Zapatero fuese el mediador, el observador, bueno, el cómplice necesario en esas puertas giratorias que ya han acabado finalmente, felizmente, de los presos políticos en el país. Estamos muy pendientes, porque la expectativa es máxima de qué va a suceder con el capitán Caguaripano y todos esos militares procesados, torturados, en medio de eso que llaman el caso Paramacay. Ayer el Comité de Apelaciones en Valencia, en el estado Carabobo, escuchó a los abogados de estos militares, a los abogados de Caguaripano y al resto de acusados, escuchó los argumentos y ahora se ha dado 10 días para decidir. Claro, ahora la presión ha cambiado de bando y el miedo está allí, en el estrado, está allí, en los tribunales. Allí es donde está ahora el miedo, porque cualquier arbitrariedad de estos jueces, pasado mañana, puede ser investigado por la nueva justicia que ya se está creando, ya se está cocinando a través de la mesa de la tercera fase y, por supuesto, bajo la supervisión cercana de los Estados Unidos. Tenemos allí video, reporte de lo que sucedió ayer después de esta audiencia, 10 días. Veamos el reporte. Cuando son cerca de las 10 de la noche, ya acá en los tribunales vienen saliendo los familiares del caso de Juan Carlos Caguaripano. Soy comunicadora del grupo, pero tenemos expectativas. Esperemos 10 días, estemos atentos todos. Bueno, lo que suponíamos que los magistrados iban a pedir los 10 días hábiles para analizar todo lo que tiene que ver con este caso. Sabemos que deben haber fuerte presión desde el régimen, pero también los magistrados saben que dependiendo de lo que ellos hagan, pues depende el futuro de ellos también. Allí lo dijo Carlos Azuaje, también expreso político. Ellos saben, los jueces, que de la decisión que tomen va a depender efectivamente su libertad o su prisión en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años. Es decir, hoy todos los ojos están sobre esos jueces, hasta ahora prestados al sistema corrupto y criminal, y que hoy van a tener que medir muy bien sus actos. En el programa de la noche también tendremos noticia sobre esto. Bueno, y fíjense ustedes cómo estará el caso, que Diosdado Cabello en su programa de anoche volvió a sacar el caso del capitán Caguaripano para sembrar cizaña y discordia. Claro, probablemente ya huela una liberación, lo dijo Mario Silva, un exchavista de los que está cantando verdades, algunas por supuesto, no todas. Está cantando verdades y acaba de decir, bueno, hace pocos días lo dijo, que ya había sido tomada una decisión dentro del chavismo. El capitán Caguaripano va a ser liberado. Lo dijo Mario Silva, no lo dijo ningún opositor, no lo dijo ningún familiar, ningún dirigente que busca, por supuesto, como todos los venezolanos, que esto suceda. No, lo dijo alguien que lamenta que esto suceda. Y Diosdado Cabello, que, bueno, por supuesto, tiene que ver mucho en este caso, en estas torturas y en estos crímenes, bueno, volvió a referirse al caso, pero por supuesto para enfrentar y desviar la atención. Cari para estar en la buena con nosotros, una vez nos entregó a Caguaripano para quedar bien con el gobierno, para ganar unos puntos. Después se hizo el tonto, pero eso fue lo que ocurrió, pues. Estaba enredado y lo capturaron por allá en el municipio de Sucre y se lo entregó al Estado, al gobierno. Después dijo que lo habían obligado. Mentira, nadie lo obligó. Gustosamente lo entregó.
Bueno, tengo que confesar que cuando escuché esta declaración anoche, ya pensé que era un hecho, que el capitán Caguaripano va a salir, porque la intención de Diosdado Cabello es desviar la atención sobre esta excelente noticia. La polémica, por supuesto, revive una vieja polémica y controversia sobre la participación del exalcalde del municipio Baruta, Carlos Ocariz, en la entrega del capitán Caguaripano. Ha habido réplica. El exalcalde de Baruta le ha contestado también a Cabello. Falso, mentira. Lo bueno de esto es que se le termina de caer la máscara, porque si Cabello lo dice, obviamente es mentira. Llevan años intentando generar campañitas y algunos extrañamente se le han plegado de una gran mentira para confundir a la gente y para seguir mintiendo. Y como el que no la debe no la teme y por la verdad murió Cristo, vuelvo a contar lo que he contado a público, privado y a los familiares. Ese día yo ni siquiera estaba en el país, aquí verán mis registros migratorios. Estaba en una situación familiar en un hospital fuera de Venezuela. Cuando la policía de Sucre detiene un carro que se da a la fuga, lo persiguen, finalmente lo llevan a la sede de la policía. Nunca yo fui consultado, ni antes, ni durante, ni después, ni al día siguiente, ni nunca. Eso es una gran falacia, es una gran mentira. Y por teléfono tampoco. Miren, ellos graban todo. Que muestran alguna llamada, mensaje, nota de voz, algo. No tienen nada, porque no existe nada. Bueno, sobre este tema, cuando entrevistábamos en este programa a la esposa del capitán Caguaripano, ¿sí? le preguntamos sobre este tema. ¿Qué opinaba ella? Si es cierto o es falso que Carlos Ocariz, tal como insinúa el chavismo de forma reiterada, pudo haber entregado a su esposo, al capitán Caguaripano, que ya sabemos lo que sucedió, uno de las más terribles torturas sistemáticas, además, que ha afectado a algún preso político en Venezuela. Si hay un preso político que haya sido gravemente afectado, que ha sido torturado hasta el punto de comprometer, así por duro y doloroso y cruento que suene, hasta sus testículos, ha sido el capitán Caguaripano. Prácticamente se muere en esas torturas. Lo que está ocurriendo en Venezuela en estos últimos días no puede analizarse como una sucesión aislada de anuncios. Hay que mirar el conjunto. Por un lado está el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, que intenta consolidar su control institucional, proyectar estabilidad y, al mismo tiempo, demostrar ante Venezuela y ante la comunidad internacional que está dispuesto a hacer concesiones. Por otro lado está la oposición, que continúa presionando por una transición democrática, mientras María Corina Machado insiste en que su regreso a Venezuela es una cuestión cada vez más cercana. Y entre ambos bloques existe un tercer elemento que resulta determinante: la influencia de Estados Unidos y el proceso de negociación, que comenzó formalmente a principios de agosto. El primer movimiento que hay que entender es el cambio profundo que sufrió el escenario venezolano después de la salida de Nicolás Maduro del poder. La captura de Maduro el 3 de enero modificó completamente el tablero, pero no eliminó al chavismo ni desmanteló automáticamente sus estructuras. Precisamente ahí está una de las claves de lo que estamos viendo ahora. El problema venezolano dejó de ser exclusivamente quién ocupa el Palacio de Miraflores y pasó a convertirse en una disputa mucho más compleja. ¿Quién controla las instituciones? ¿Quién controla las fuerzas de seguridad? ¿Quién tiene capacidad para administrar el Estado y, sobre todo, quién tendrá legitimidad para conducir una eventual transición? Delcy Rodríguez terminó ocupando una posición central dentro de ese nuevo escenario. Estados Unidos decidió trabajar con un gobierno interino encabezado por ella, mientras sectores de la oposición comenzaron a participar en conversaciones para discutir el futuro político del país. María Corina Machado, sin embargo, decidió mantenerse al margen de ese proceso. Desde finales de julio, dejó claro que no participaría directamente en las conversaciones respaldadas por Estados Unidos entre el gobierno y una parte de la oposición. Ese hecho es fundamental porque demuestra que dentro de la oposición tampoco existe una única estrategia. Aquí aparece la primera gran contradicción. Mientras
Una parte de la oposición considera que hay que sentarse a negociar para conseguir resultados concretos, especialmente la liberación de presos políticos, garantías electorales y una apertura institucional. María Corina Machado mantiene una posición mucho más exigente. Su apuesta consiste en que la transición debe conducir realmente a un cambio político y no simplemente a una reorganización del chavismo con nuevos rostros. Por eso su eventual regreso tiene un significado mucho mayor que el simple retorno de una dirigente política. María Corina Machado ha anunciado en diferentes momentos durante 2026 que regresará a Venezuela. En marzo, habló de volver en pocas semanas y posteriormente volvió a plantear su retorno. Después de los terremotos de junio, también anunció que quería regresar para acompañar al país en medio de la emergencia. Reuters informó en junio que su presión para obtener apoyo estadounidense para regresar estaba generando preocupación dentro de sectores de Washington. Y esto nos lleva directamente al momento actual. Si María Corina Machado entra nuevamente en Venezuela, no estaría regresando a la misma Venezuela que dejó. Estaría entrando a un país donde Maduro ya no está en el poder, donde Delcy Rodríguez intenta consolidar una administración interina, donde existe un proceso de negociación con sectores opositores y donde Estados Unidos tiene una influencia extraordinariamente importante sobre el futuro político y económico del país. Por eso su regreso puede convertirse en uno de los acontecimientos políticos más importantes de esta etapa. Pero hay que hacer una precisión fundamental. Que Machado haya ratificado su intención de regresar no significa que exista, a esta hora, una confirmación pública de que ya haya ingresado al territorio venezolano. Hay que separar el anuncio político de un hecho consumado. Y esa diferencia es fundamental para entender lo que viene. Ahora bien, mientras María Corina Machado aumenta la presión política, Delcy Rodríguez está intentando enviar un mensaje completamente diferente. Su estrategia durante las últimas semanas ha sido mostrar que el gobierno está tomando medidas de apertura. Una de las señales más importantes ha sido la liberación de personas consideradas presos políticos. El 14 de agosto, Delcy Rodríguez anunció la excarcelación de 131 presos políticos, después de la primera ronda formal de negociaciones con sectores de la oposición. La medida fue presentada dentro del marco de la ley de amnistía aprobada en febrero. Y ahora, en los últimos días, Rodríguez ha elevado todavía más la cifra. Según sus declaraciones del 25 de agosto, más de 1.046 venezolanos habían recuperado la libertad desde enero. Esto es importante. Por una razón, un gobierno que quisiera simplemente mantener una política de confrontación absoluta probablemente no tendría incentivos para presentar públicamente una cifra tan elevada de excarcelaciones. Lo que está intentando construir Delcy Rodríguez es una imagen de apertura y normalización. Pero la oposición tiene una pregunta legítima. ¿Liberar presos es suficiente para hablar de transición? La respuesta es no. La liberación de presos políticos puede ser una señal positiva, pero una transición democrática requiere mucho más. Requiere garantías electorales, instituciones independientes, libertad política, condiciones para que todos los sectores puedan participar y mecanismos que impidan que la estructura de poder vuelva a cerrarse después de una apertura temporal. Por eso las excarcelaciones deben interpretarse como una pieza del proceso, no como la culminación del proceso. Y aquí aparece uno de los movimientos más interesantes de Delcy Rodríguez en las últimas horas. El 25 de agosto anunció la eliminación de las polémicas alcabalas o puestos de control policial en Venezuela, después de años de denuncias relacionadas con abusos, extorsión y controles arbitrarios. También anunció una reorganización del patrullaje policial. Porque esto importa políticamente, porque las alcabalas no son simplemente un asunto de tránsito. En Venezuela, han estado asociadas durante años con la relación entre los ciudadanos y los cuerpos de seguridad. Eliminar esos puntos de control puede presentarse como una medida de normalización, seguridad ciudadana y reducción de abusos. Pero nuevamente, hay que mirar el contexto. Delcy Rodríguez está tratando de demostrar que el Estado venezolano puede funcionar de otra manera después de la etapa de Maduro.
Está intentando decirle a la población: podemos reducir los mecanismos más visibles de control. Podemos liberar personas, podemos recuperar relaciones internacionales y podemos abrir una nueva etapa. El problema es que la credibilidad de esas medidas dependerá de si son permanentes. ¿Por qué? El verdadero examen no será el anuncio. El verdadero examen será qué ocurre cuando aparezca una protesta incómoda, cuando una organización opositora cuestione al gobierno o cuando un dirigente exija elecciones. Ahí se sabrá hasta qué punto existe realmente una transformación. Otro movimiento importante ocurre dentro del propio chavismo. Pinta Jorge Rodríguez continúa teniendo un papel central en la Asamblea Nacional y en el proceso político. Y esto es fundamental porque demuestra que, pese a la salida de Maduro, el aparato político chavista no desapareció. El chavismo está intentando sobrevivir a Maduro. Y esto es precisamente lo que algunos analistas internacionales están señalando. El conflicto venezolano no terminó con la captura del expresidente. Una estructura política puede perder a su principal dirigente y, aún así, conservar cuadros, instituciones, redes administrativas, fuerzas de seguridad y capacidad de negociación. Por eso sería un error interpretar cualquier concesión de Delcy Rodríguez como una capitulación automática del chavismo. Lo que estamos viendo parece mucho más parecido a una transformación del modelo de poder. El chavismo necesita adaptarse, necesita sobrevivir, necesita mantener influencia y al mismo tiempo necesita convencer a Estados Unidos de que puede convertirse en un socio viable para la reconstrucción venezolana. Ese último elemento es decisivo. Estados Unidos tiene una enorme influencia en esta etapa porque Washington no solamente tiene capacidad de presión política, sino también una influencia extraordinaria sobre las condiciones económicas y financieras que pueden determinar la reconstrucción venezolana. Por eso la negociación no se limita a hablar de elecciones. Se habla de petróleo, se habla de inversión, se habla de instituciones, se habla de sanciones, se habla de reconocimiento internacional, se habla de seguridad y se habla de quién tendrá el control del Estado durante el periodo previo a unas elecciones. Ese es el verdadero tablero. La oposición que participa en las conversaciones intenta obtener concesiones concretas. El gobierno intenta conseguir legitimidad, estabilidad y una reducción de la presión internacional. Estados Unidos intenta evitar que Venezuela vuelva a convertirse en un estado completamente aislado y, al mismo tiempo, busca establecer condiciones políticas que permitan una transición sin que el país caiga nuevamente en una crisis de gobernabilidad. Y María Corina Machado intenta evitar que ese proceso termine produciendo una especie de transición controlada desde las estructuras existentes. Ahí está el choque principal. Por eso el debate alrededor de Machado es tan intenso. Para sus seguidores, su regreso representa el regreso del liderazgo opositor al territorio nacional y la posibilidad de convertir la presión internacional en una movilización política interna. Para quienes participan en la negociación, su retorno podría aumentar la presión sobre el gobierno, pero también podría complicar un proceso que todavía necesita estabilidad.